Entonces voy a enseñaros primero la foto, ¿no?, de Luis Armiñán para que más o menos le pongáis cara, ¿no? Y empiezo. La calle Real y el callejón del Muro de Luis de Armiñán Odriozola. Hoy nos reunimos para explorar una obra emblemática del autor Luis de Armiñán Odriozola, La calle Real y el callejón del Muro. Esta novela, publicada en 1943, nos transporta a la Algeciras del principio del siglo XX, a través de las aventuras del joven protagonista y alter ego del autor, Julio Otero. El libro es este. Esta es la segunda edición. Pero antes de adentrarnos en la trama, permitidme ofreceros un vistazo a la vida fascinante del autor. Luis de Armiñán Odriozola, nacido el 27 de enero de 1899 en Madrid, fue un hombre multifacético, abogado, político, periodista y escritor. Desde una edad temprana demostró su pasión por las letras y la narrativa. Estudió Derecho en Madrid y Oviedo, pero su verdadera vocación lo llevó al periodismo y la escritura. Durante su vida incursionó en la política, siendo gobernador civil en varias ciudades durante la Segunda República Española. De niño vivió en Andalucía y creció en la Algeciras de primeros de siglo. Su vida estuvo marcada por una profunda conexión con la historia y la literatura, así como por su activismo político y su contribución al periodismo español. Luis Armiñán pasó sus primeros años en Andalucía, particularmente en Algeciras, donde desarrolló su vínculo emocional con la región que más tarde influiría en su obra literaria. Su educación primaria y secundaria lo llevó a cabo en Málaga, donde demostró un interés temprano por la literatura y la escritura. Hizo la carrera de Derecho y se licenció en Madrid. Muy joven escribió su primer libro, Por el camino azul, al que siguieron otros dos en colaboración con su hermano José Manuel, Francia, el dictador y el moro, y Epistolario del dictador. Ya había comenzado su carrera periodística para trabajar en el Heraldo de Madrid, al que luego siguieron Informaciones, y tras la Guerra Civil en el periódico Madrid, en el ABC y en el Diario de Barcelona, donde escribió la crónica diaria de la capital durante más de 25 años. El periódico del ABC publicó lo siguiente: Luis de Armiñán, el periodista, fue parte fundamental de la historia. Esto lo publica el ABC cuando le dan el Goya a su hijo Jaime, porque cuando le dan el Goya, Jaime hace referencia a su padre recogiendo el premio, ¿no? Y ABC recoge esa noticia y, como había sido periodista del ABC, pues dice esto. Luis de Armiñán, el periodista, fue parte fundamental de la historia de esta casa en los terribles años de la posguerra, donde ya otros diarios le calificaban como un admirable novelista y veterano escritor de periódicos, o como un escritor auténtico, escritor por temperamento y vocación, que por imperativo de la suerte ha prodigado las galas de su ingenio, más que en las páginas duraderas de los libros que en la hoja fatalmente efímera de los periódicos. En una entrevista, Luis de Armiñán dijo: no habría querido tener otra profesión que la de periodista. Poco después regresó a Madrid a continuar su carrera en ABC, donde recibió el premio Luca de Tena en 1954 y se dedicó a la crónica política hasta 1960. Había llegado el tiempo de descansar de sus eternos viajes. Como él mismo reconocía en el diario Madrid en una entrevista en 1956, decía: vine al mundo con la campaña de Cuba. Empecé a tener uso de la razón con la Semana Trágica de Barcelona. Fui testigo de la guerra de 1914, estudiante con la huelga revolucionaria del 17, espectador de Anual, hombre de plena actividad con los últimos y trágicos gobiernos de la monarquía y la república. Asistí a la guerra civil y, en fin, fui profesional del periodismo durante la última contienda mundial. ¿Qué hubieras querido ser?, le preguntó el reportero en la misma entrevista, y contestó: desde luego, rico, para escribir lo que me plugiese, quizá poeta, para hacerlo con música,
pero tengo que ganarme la vida en prosa y me resigno. Yo no habría podido ser otra cosa que la que soy, no habría querido tener otra profesión que la de periodista. Durante la campaña de Marruecos, entre el 21 y el 25, Armiñán se desempeñó como corresponsal de guerra. Informó sobre los eventos y desarrollos en la región. Su valentía y habilidades periodísticas lo llevaron a cubrir también la Primera Guerra Mundial, donde documentó las realidades del conflicto en sus crónicas para la prensa española. También le llamó la política y así fue gobernador civil durante los años de la República en Lugo, Córdoba y Cádiz en 2 ocasiones. En la Guerra Civil escribió crónicas en El Heraldo de Aragón, en el norte de Castilla y el Diario Vasco, entre otros periódicos. Aquellas crónicas guerreras fueron recopiladas en 2 libros. Entre el 1944 y 45 ejerció de corresponsal de ABC en París. La experiencia le llevó a publicar Factices. Escribió luego la novela de la que hoy hablamos, La calle real y el callejón del muro. Después vendría Amor, un ensayo sobre erotismo. En 1950 La niña, su novio y el diablo, un libro de cuentos. 11 tardes, vida y novela de un matador de toros, con la experiencia de Manuel Bienvenida y El Papa Negro, hasta llegar a Mediterráneo, su última obra, donde canta al mar que le obsesionaba y le atraía. Hizo también biografía, ensayos, incluso algunas zarzuelas, La pájara pinta y La niña de plata, pero sobre todo dejó su huella en los periódicos, en cientos de artículos. Así ganó el premio Luca de Tena, el premio Ejército, el Virgen del Carmen, el África y muchísimos otros. Fue condecorado con cruces en España y fuera de España y nombrado académico de honor de las Bellas Artes de Cádiz y San Telmo de Málaga. Pero entre todos los títulos que le honraron, fue el de hijo adoptivo de la provincia de Cádiz el que más quiso, porque Luis de Armiñán hubiera querido nacer en Cádiz y, apurando más, en Algeciras. Fue en el ámbito literario donde Luis de Armiñán dejó una marca indeleble. Publicó una amplia gama de obras, desde novelas hasta ensayos y biografías, mostrando su versatilidad como escritor. Su experiencia como corresponsal de guerra durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española influyó profundamente en su obra, proporcionándole una perspectiva única sobre los eventos de su tiempo. Artículo de Luis de Armiñán en ABC sobre la bomba atómica. De toda la multitud de artículos que tiene, he elegido este porque quizá, aunque lo escribió en esa época, está todavía como muy vigente, ¿no? En un artículo publicado en ABC el 18 de agosto de 1945, Luis de Armiñán relata con inquietud el impacto del surgimiento de la era nuclear en el mundo, bajo el título La bomba atómica. Armiñán explora las implicaciones de la creación y el uso de esta nueva arma de destrucción masiva, que había sido lanzada sobre Hiroshima. El artículo comienza con una reflexión sobre la naturaleza de la bomba atómica y plantea la preocupación sobre cómo esta nueva arma cambiará el panorama militar y geopolítico, haciendo que las líneas fortificadas, los ejércitos y las escuadras sean obsoletos y desafiando la concepción tradicional de la guerra. Bueno, el artículo sigue y, bueno, no lo voy a leer entero. Además de su destacada carrera como abogado, político y periodista, Luis de Armiñán también dejó su huella en el mundo del cine a través de su hijo, Jaime de Armiñán, quien se convertiría en uno de los cineastas más influyentes de España en el siglo XX. La relación entre Jaime y su padre fue una fuente de inspiración y apoyo mutuo a lo largo de su vida. El legado de integridad y pasión por las artes que Luis inculcó en su hijo Jaime se refleja en la obra cinematográfica de este, que lleva consigo el espíritu de su padre y su dedicación a la excelencia y la honestidad artística. El cineasta madrileño Jaime de Armiñán, bueno, ya lo conocéis todos, director de películas como Mi querida señorita o El nido o la serie de televisión española Juncal. Jaime escribió el prólogo que va en este libro. Después contaré cómo lo escribe el prólogo y demás, ¿vale? Pero el prólogo es un prólogo sentimental, como él lo llama, y está escrito en 1994 y dice, una parte del prólogo dice así: de una entrevista en los periódicos con mi padre, entresaco estos párrafos.
Yo soy su hijo, Jaime de Armiñán Oliver, enfrentado ahora a la triste y muy alegre tarea de escribirle un prólogo a su padre. No es fácil ser hijo de un periodista tan cabal, un escritor que pudo llegar mucho más lejos, pero a quien las tareas de todos los días, la crónica de cada noche transmitida por teléfono y a deshora, no le dejaron hacerse un hueco en lo que pudiera llamarse la inmortalidad, o más modestamente el reconocimiento de los chicos y chicas de su generación. El prólogo sigue y es muy interesante leerlo. Ahora volvamos de nuevo la atención a la calle Real y al Callejón del Muro. Esta novela, ambientada en la Algeciras, que el propio Armiñán conoció en su infancia, nos sumerge en un mundo lleno de personajes vividos y situaciones evocadoras. A través de los ojos del joven Julio Otero, exploramos las calles de Algeciras, desde la bulliciosa calle Real hasta el misterioso Callejón del Muro. En la primera página de la calle Real, del Callejón del Muro, la novela de su Algeciras, de la Andalucía que quiso tanto, dice: la triste aventura del pobre Julio Otero la he escrito para ti, Jaime. El libro se lo dedica a su hijo. El autor fue el pobre Julio Otero, que se crió en Gaucín y aprendió a manejar la onda y a caminar por el monte y a querer al campo y a distinguir pájaros y nidos. Y luego fue niño, siempre en manos de parientes, en la Algeciras de contrabandistas, llanitos, carabineros, cantadores y toreros. Cuenta en la novela, mi padre se llamó Julio Otero. Quiero poner en su retrato toda la admiración y el cariño que le tuve, porque fue para mí la encarnación de Dios en la tierra. Aquí está la novela, de la que él se sentía orgulloso, con su Algeciras en primer término, con la calle Real de los niños bien y el Callejón del Muro de los niños malos, y siempre Gibraltar al fondo. Una de las características más destacadas de la novela es su capacidad para capturar la esencia de la época. Armiñán utiliza hábilmente detalles históricos y culturales para dar vida al escenario, desde los espectáculos taurinos en la perseverancia hasta los perros del contrabando que acechan en las sombras. A través de sus páginas podemos vislumbrar la Algeciras de principios del siglo XX, con todos sus matices y todos sus contrastes. Además de su habilidad para crear un entorno vibrante, Armiñán también nos presenta una galería de personajes memorables, desde Julio Otero, el protagonista carismático y valiente, que es un alter ego de Luis, hasta los habitantes pintorescos del Callejón del Muro. Cada personaje aporta su propia historia y personalidad a la trama. A través de sus conflictos, Armiñán nos ofrece una reflexión profunda sobre temas como la identidad, la justicia y la redención. La calle Real y el Callejón del Muro es más que una simple novela de aventura. Es un retrato evocador de una época y un lugar visto a través de los ojos de un narrador en primera persona, talentoso y perspicaz. A través de esta obra, Armiñán nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia y cultura, recordándonos la importancia de preservar y valorar nuestro patrimonio cultural. A lo largo de su carrera, Armiñán contó con el apoyo y la admiración de colegas y contemporáneos que reconocían su habilidad para contar historias y su compromiso con la ética periodística. Anécdotas como su valiente cobertura de la batalla de Guadalajara durante la Guerra Civil Española y su dedicación a informar con precisión y objetividad son recordadas con admiración por quienes lo conocieron. Durante mi investigación sobre la vida y la obra de Luis de Armiñán, he podido charlar y conocer a su nieto, Álvaro de Armiñán, y hace unos días recibí una carta que resultó ser un emocionante testimonio de la pervivencia del legado del autor. La misiva llegó a mi escritorio procedente de Sevilla y estaba firmada por Álvaro de Armiñán. En su carta, Álvaro comparte detalles de su admiración por el abuelo. Y dice así: creo que a muchos nos ha pasado lo mismo. Esto lo escribe Álvaro, ¿vale? Días antes de que falleciera su padre. Y hablando de su abuelo, Luis. Creo que a muchos nos ha pasado lo mismo. Por una cuestión natural, uno conoce a sus abuelos cuando naces. Luego, según vas creciendo, ellos están ahí y los ves como una cosa normal. Parece que siempre van a estar, pero un día
cuando ya tienes uso de razón, en mi caso a medias, tu abuelo se marcha para siempre. Ahora al recordarle, daría un dedo por hablar con él una hora tan solo. Le preguntaría por su infancia en Algeciras, cómo conoció a la abuela de mocito y se enamoraron, de qué manera vivió y realizó la difícil tarea de ser gobernador en Cádiz en 1934, cómo era el Papa Negro y cómo era el cortijo de la gloria, qué hizo en el París recién liberado o a punto de serlo en 1939, de qué hablaba el general Mola, cómo había sido su vida durante la dictadura de Franco, si alguna vez se enamoró de otra mujer o cómo es un submarino por dentro. Ya no puedo hablar con él y hacerle estas preguntas y otras muchas. Yo tuve un abuelo muy especial y eso, a pesar de no haberlo valorado antes, ahora no me queda la menor duda, después de todo lo que he ido averiguando y leyendo sobre él. Yo tan solo recuerdo a un señor en el buen sentido de la palabra, siempre impecablemente vestido y afeitado, cariñoso pero distante, un hombre de pocas palabras, pero al mismo tiempo cercano y amable, con una educación exquisita. Yo venía de una casa donde, sobre todo mi madre, era hippie y moderna, como se decía. La música, la ropa, la manera de ver el mundo, y notaba una gran brecha entre esa generación y la de mi abuelo. Sin embargo, tanto mi madre como todo el mundo sentían un gran respeto por él, por don Luis Darmiñán, de fuertes convicciones y personalidad, pero abierto a usar la razón y la palabra ante todo. Lo que más me gustaba era cuando me hablaba del campo y la caza. Yo siempre he sido un amante de la naturaleza, más que de la caza, pero sus historias me encantaban, pues también tuve mis andanzas por los campos segovianos de niño. Me contó que una vez, cazando conejos, llegó a un río de no mucho caudal. Entonces, un conejo salió cerca de él. Mi abuelo se llevó rápidamente la escopeta al hombro y apuntó. El animalillo, viendo su salida natural bloqueada, corrió hacia el río y se tiró al agua, nadando hasta la otra orilla. Mi abuelo, que lo tenía a tiro, lo miró y bajó la escopeta sonriendo. Aquel conejo había sido un valiente y se había tirado al agua. Algo completamente inusual e incluso antinatural. ¿Cómo iba a disparar? Lo vio marchar monta arriba, corriendo, vivo y mojado. Ese era mi abuelo. Cuando dice que el abuelo era de pocas palabras, en su biografía cuenta que padeció del estómago toda la vida y tomaba unos polvitos que se lo daba la mujer, que tuvo que retirarse del teatro porque fue la primera condición que le puso a la mujer, ¿no? Que para casarse tenía que retirarse del teatro, lo hizo y estuvo siempre enfermo con el estómago, le daba unos polvitos y ese dolor de estómago que tenía le hacía no querer hablar con nadie. Tenía un carácter seco, pero de hecho falleció a cuenta de eso, ¿no? Además, después de la carta, he tenido la gran ayuda para recabar toda esta información de un licenciado en Derecho, procurador y dibujante conocido por casi todos los algecireños por su viñeta en Europa Sur. Estamos hablando de Carlos Villanueva. La información valiosa proporcionada por Carlos me revela que aunque la primera edición de la obra se remontaba a 1943, él fue el que estuvo implicado en el proceso de reedición en 1994. Esta es la portada de la primera edición del libro, ¿vale? Con el ojo del muelle, un poco ya en malas condiciones, que me lo ha mandado Carlos. En ese año cae, esto me lo cuenta Carlos Villanueva, en ese año cae en manos de Carlos el libro en su primera edición a través de un amigo, Francisco Ordóñez, y lo anima a leerlo. Lo lee y le pareció interesante volver a reeditarlo. Coincidió que él por aquella fecha estaba como miembro no adscrito en la Fundación de Cultura de José Luis Cano y propuso la reedición. Le comentaron que se podía hacer ya que era la Bienal de Algeciras y de hecho lo pone aquí en la primera página que se edita Fundación Municipal de Cultura, sección de publicaciones, colección literaria Bienal de Algeciras. Una vez que le dicen que sí, que lo pueden reeditar, se pone en contacto con Jaime Darmiñán
lo conoce personalmente, le pide el prólogo, que es el que aparece en el libro, y además le manda una carta firmada por Jaime de Armiñán con su consentimiento, donde le da plena libertad para organizar la publicación. Tenemos la carta firmada por Jaime de Armiñán, donde dice: querido amigo, está destinada a Carlos Villanueva, está escrito a máquina. Recibo su carta del día 24 de abril, que me produce una gran alegría. Siempre pensé que la novela de mi padre, La calle real y El callejón del muro, bien merecía una reedición, tanto por él como por Algeciras, ciudad a la que tanto quiso. Naturalmente que le autorizo a gestionar su publicación, y a ello no me mueve, que quede esto bien claro, el menor interés económico. Sirva esta carta como constancia en ambos extremos, y recibo hasta un cordial abrazo de su agradecido amigo, Jaime de Armiñán. Carlos se encargó de todo, desde la corrección hasta la edición. La portada, que es la que vemos aquí en un cuadrito pequeño, es un cuadro que un abogado de Algeciras, ya fallecido, Adolfo Cazorla, tenía en su casa de un extranjero que hizo una versión de Lobos del Muelle. Desde su publicación, la novela ha sido ampliamente elogiada por su poder evocador y su capacidad para capturar la esencia de la vida en Algeciras en ese momento. Su influencia perdura en la literatura española contemporánea, sirviendo como un recordatorio duradero del talento y la visión de su autor. Luis de Armiñán dejó su huella en el mundo de la literatura y en el campo del periodismo sin pretenderlo, donde su dedicación al oficio y su compromiso con la verdad lo convirtieron en una figura respetada y admirada por la prensa española. El legado de Luis de Armiñán en el periodismo español perdura en la memoria colectiva de aquellos que valoran la integridad y la ética en el oficio periodístico. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para las generaciones futuras de periodistas que buscan seguir sus pasos y preservar su legado de honestidad y valentía. Falleció el 31 de julio de 1987 en Madrid, dejando tras de sí un legado de integridad, valentía y pasión por la verdad y la literatura. En La Vanguardia, del 8 de agosto de 1987, hay un artículo sobre él, y al final dice: el otro día lo enterramos, entre los gritos de los sepultureros, que a pesar de ser sepultureros deberían tener cierta sensibilidad, los ojos empañados de los que le queríamos y la admiración de los que le leyeron. Hubo una corona con muchas flores y 4 quitas, 4 cactus, como los que le rodearon de niño en Algeciras. En conclusión, La calle real y El callejón del muro es una obra que merece ser celebrada y recordada. A través de su narrativa cautivadora y sus personajes inolvidables, Luis de Armiñán Odriozola nos ofrece un viaje inolvidable a la Algeciras de principios del siglo XX. Es un tributo conmovedor a su infancia y a la rica historia de su tierra natal. Tengo que agradecer tanto a su nieto Álvaro como a Carlos Villanueva su implicación y ayuda para redactar este trabajo sobre la vida y obra de un madrileño que amó a Algeciras como si fuera su segunda cuna. Y esta es la historia. Enseño también este libro de Jaime de Armiñán, ¿vale?, que lo he comprado cuando estaba haciendo este trabajo. Se titula Memorias. Y aquí va contando un poco la historia de su vida desde su abuelo, que vino de Cuba, su padre, la relación con su padre, que a veces era buena, otras veces no. Es interesantísimo lo que cuenta, y os recomiendo de verdad que leáis este libro, porque el Luis entero este es maravilloso. Empieza, son los ojos de un niño, va contando cómo está en manos de otros familiares y cómo va yendo de un pueblo a otro, cómo recala en Algeciras, lo que ve, lo que recorre en las calles. Unos diálogos maravillosos que, para estar escrito en aquella época, tiene pocos errores ortográficos y demás, ¿no? O sea que, bueno, también lo corrigió Carlos, ¿no? Y también era periodista, que lo estaba escribiendo. Pero recomiendo que lo busquéis, que lo leáis, porque es una parte de la historia de Algeciras. Bueno, espero que os haya gustado. Nada,